Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a bordar en un tejido. En anteriores videos hemos visto cómo tejer este lindo chaleco que es para niña. En esta oportunidad nos vamos a concentrar o les voy a mostrar cómo debemos de bordar un tejido. Lo vamos a hacer con esta muestra del cachorro que he utilizado para el chaleco, pero ustedes pueden modificar y utilizar el bordado o el diseño que ustedes tengan. Simplemente es tener la lana según los colores que corresponden. Ahora lo vamos a hacer y van a ver que es muy sencillo bordar. El patrón de este lindo cachorro perrito lo voy a dejar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori por si desean utilizar este mismo. Y es muy sencillo. Como este es en ambos lados, he invertido, uno mirando para allá y el otro para acá. Eso ya queda a gusto de ustedes según el diseño que estén utilizando. Bien. Y la altura también es importante. Voy a contar más o menos cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el octavo es donde empiezo. Y también en esta parte. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 también. Una vez que he definido que son 8 hileras por 8, voy a buscar la altura. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en este octavo. Ahora son 4 puntos que tengo que ver. Sería este. Este es 1, 2, 3, hasta acá son 4 y 8 para allá, ¿verdad? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un punto menos, una hilera menos, o sea, acá tengo que hacerlo. ¿Ven? Cuento nuevamente de altura para asegurarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el octavo. De abajo hacia arriba, la lana de preferencia que sea del mismo grosor que han tejido el suéter o el chaleco, o que sea un poquito más grueso, nada más. Si es muy delgado, háganlo doble. Ya que está aquí, el punto en sí es así. La V, lo que ustedes van a coger. Esta es la V. Esta es V invertida, es lo contrario. Ese no. Nosotros nos vamos a concentrar en las V. Allí. ¿Ven? Acá sale de este punto, que este es el octavo punto. De aquí no. Vamos a introducir en el siguiente. ¿Ven? Si van a practicar, no hagan con lana tan larga. En este caso yo he dejado un largo suficiente para que me alcance con este diseño. Ya se marcó aquí de la V, ¿ven? Se ha marcado este de acá. Acá lo vemos. Ahora, por donde hemos empezado, de aquí abajo, introduzco y nos vamos hacia la derecha, hacia este segundo de acá. ¿Ven? Ya se formó la V. Ahora estamos aquí. ¿Ven? Este es el punto del costado. En este no, sino en el de arriba. Dos. Acá. Bajo y repito. Aquí abajo. Y me voy al costado. Aquí ya tenemos 2 puntos. Nosotros estamos actualmente empezando desde la pata de la
izquierda del cachorro, el que da para allá, la cabecita está mirando para allá, ¿verdad? Son 4 puntos, acá van 2. Recuerden, de aquí ha salido, de este punto, entonces es el de arriba. Nuevamente regreso y nos vamos al costado. No jalen mucho, traten de tener la misma o parecido a la tensión que han tejido. Nuevamente me falta uno, acá hemos hecho 1, 2, 3 y en los patrones dice 4. Este no, ¿ven? Sino el de arriba, 4. Ahí estamos. Ahora bajo, lo voy a bajar para que ustedes vean la primera hilera de 4 puntos que hemos hecho aquí. Vemos ahora que sube y se tiene que hacer 3 en estos, 1, 2, 3, por lo que subiré acá en este primero no se hace, ¿verdad? Es como si estuviéramos haciendo punto cruz y lo han hecho, más o menos seguían de esta forma para ir cosiendo o bordando. Subí ahí y ahora nosotros nos vamos a ir de izquierda a derecha. Antes hemos hecho de derecha a izquierda, ahora de izquierda a derecha, por lo que la lana lo pongo a la izquierda y hago lo contrario. Ven, acá está la lana, de este no, sino de este de arriba, ven, y ven, estoy haciendo de izquierda a derecha, paso así, ven, pasamos la lana hacia la izquierda y nuevamente hacia abajo y me voy al costado, ahí a la izquierda, al punto del costado. Ven, acá tenemos el primer punto. Volvemos a repetir. De este no, sino del de arriba, allí. ¿Notan? Si no tienen práctica, les recomiendo practicar en algún suéter que ya esté viejito, que no les moleste en caso no les quede bien. Y de ahí, otra vez, bajo aquí y nos vamos al del costado. Ahí, ¿notan? Ya van 2 puntos y me falta el tercero. Ahora, este tercero lo voy a hacer de derecha a izquierda porque tenemos que hacer 3 más, pero hacia allá. Allí y de aquí abajo. Ya que estoy aquí, vemos que tengo que subir, por lo que si tengo que subir, ahora me voy hacia arriba, uno nomás, ahí, ¿notan? Hacia arriba. Allí. Y jalamos ahí más o menos. Ahora hago estos 3 otra vez de derecha a izquierda. De derecha a izquierda es más sencillo para los diestros. Ven, abajo y al costado. Arriba. De abajo al costado. Ya tenemos 2 puntos, ven, y siempre viendo que la tensión quede igual al tejido. Y uno más de aquí. Y ahora me fijo en los patrones que de aquí hasta el otro lado sería 9 puntos hacia la izquierda.
La patita que viene aquí lo podemos hacer luego, eso lo vamos a hacer luego. Ahora tenemos que hacer 9 puntos. Bajo acá y subo. Ya que estamos aquí, entonces los 9 puntos hacia el costado, como hemos hecho anteriormente, ¿ven? De izquierda a derecha, la lana se pone hacia la izquierda. De aquí y me voy al costado, a la V del costado, a ver, aquí. Nuevamente. Son 9 puntos, así que los 9 los voy a hacer. Pueden girar si se sienten más cómodos. Vamos a girar así un poquito. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy en el último, en el noveno, y ahora como tengo que ir de derecha a izquierda, ya el último lo hago de derecha a izquierda. Allí. Bajo y ahora veo bien en los patrones que serían 8. Tengo que hacer hacia arriba. Ahí. 1. Están viendo que es muy sencillo de derecha a izquierda y les he mostrado para subir también. ¿Ven? Allí. Contamos los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora subimos y serán 8 hacia la derecha. A ver, este no, sería este. Cuéntenme si ya sabían bordar de esta forma o de alguna otra forma y cuáles son los proyectos o el diseño que ustedes han utilizado al bordar. Ya están acá los 8 y vemos ahora que para hacer la cabeza son 4 puntos desde acá. 1, 2, 3, 4. Entonces me deslizo hacia ese lado. Acá, ¿verdad? A este. ¿Quieren ver la parte de atrás? Pues queda así. Por aquí hemos empezado y esta es la parte que estamos deslizando. No ajusten mucho para que no se encoja el tejido. ¿Ven? Hasta ahora estamos viendo ahí y continuamos ahora. Estamos entrando en la parte de la cabeza que son 4 puntos y luego todo hasta acá. Vamos a ahora bordar todo hasta acá y creo que en esta parte ya ustedes pueden continuar solos. Voy a hacer una más y luego creo que ya pueden continuar haciendo todo esto solo. Es igual. Luego que terminen, luego hacen acá la patita y nos vemos para hacer ojitos y su cadena. Pero quiero que vean que es muy sencillo de bordar. Nuevamente voy a girar así por comodidad y nos vamos hacia el otro extremo. En este no, sino de aquí. Por ejemplo, cuando he terminado aquí la oreja, bajo. Aquí ya tenemos, ya ustedes continúan solito la patita de aquí. Volteo y en una parte donde
no se note o no pase hacia adelante, aseguramos con doble vueltita, así, y luego escondemos por atrás, así. Terminamos y cortamos. Esta es la parte por donde hemos empezado. Podemos esconderlo también con la aguja o con un crochet. ¿Ve? Por el momento está viéndose así. Voy a terminar la patita, luego la colita y luego nos vemos para hacer los ojos y la correa. Así se ve por atrás, así. Y ahora vamos a hacer el ojo, que será solo una pequeña cruz, más o menos aquí, seguramente solo una pequeña crucecita que voy a hacer allí. ¿Ven? Creo que así nomás queda bien. El otro lo hice con una cruz, este otro lo hice con una cruz, pero creo que se ve más bonito así nomás. Así que lo vamos, solo es una pasadita y simplemente acá hago un pequeño nudo y luego lo escondemos así. Doble nudo lo voy a hacer por si acaso. Y ya estamos. Esto luego se esconde y aquí haremos 5 cadenas nada más. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya lo tenemos listo. Simplemente aquí podemos anudar y luego se esconde. Y espero que te haya gustado este lindo tutorial de cómo bordar en tejido. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.